La siguiente intervención es del doctor José Luis Ardón, magistrado del Tribunal Constitucional, quien también ha escrito un libro interesante sobre el tema libertad económica y régimen político. El doctor Sardón tiene igual 20 minutos para su exposición. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Es muy grato para mí estar aquí esta mañana con ustedes para discutir la relación entre el Estado constitucional y el desarrollo económico. Antes de hacerlo, debo subrayar que hablo aquí a título individual, sin comprometer al Tribunal Constitucional que integro. Esta 11ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional busca analizar la relación entre el Estado constitucional y el desarrollo económico. Evidentemente, ello depende de cómo definamos estos términos. Ambos son problemáticos, pero no en el mismo grado. Existe un consenso significativo respecto al desarrollo económico, pero no respecto al Estado constitucional. La medida estándar del desarrollo económico es el Producto Bruto Interno, PBI, per cápita de cada país. No existe un indicador equivalente para el Estado constitucional. Ciertamente, si buscamos diferencias respecto al nivel de desarrollo económico, las vamos a encontrar. En el mundo, el contraste extremo lo brinda Qatar y la República Democrática del Congo. El PBI per cápita del primero es 207 veces superior al del segundo. En Iberoamérica, España tiene un PBI per cápita 10 veces superior al de Nicaragua. Sin embargo, estas diferencias deben ser enfocadas en una perspectiva dinámica del proceso de desarrollo. Las bases de datos actuales facilitan hacerlo, puesto que brindan un panorama cada vez más amplio del mismo. Gapminder, por ejemplo, muestra los niveles de desarrollo de los países desde 1800. Las realidades económicas pueden cambiar sustancialmente en el tiempo. A inicios del siglo pasado, por ejemplo, el PBI per cápita de la Argentina era 1.3 veces el de España. Al final del mismo, sin embargo, el PBI per cápita de España era 2.2 veces el de la Argentina. La pregunta es, ¿cuánto le deben las mejoras económicas a la afirmación del Estado constitucional? Los principales modelos que explican el desarrollo económico incluyen como uno de sus componentes al Estado de Derecho. No obstante, este es un concepto parecido, pero no idéntico, al de Estado constitucional. El checklist on the rule of law de la Comisión de Venecia incluye 1. Legalidad, 2. Seguridad jurídica, 3. Prohibición de la arbitrariedad, 4. Igualdad ante la ley y 5. Acceso a la justicia. Se trata de un concepto político-jurídico, desde que se refiere a la preeminencia, estabilidad, generalidad y predictibilidad de la ley y su aplicación. El Estado de Derecho no implica una definición específica del contenido de los derechos fundamentales. Esta puede ser amplia o estrecha. Lo único que el Estado de Derecho requiere es que las normas sean cumplidas, tengan vigencia en la vida social, no sean letra muerta. Por su parte, el concepto de Estado constitucional alude solo a la preeminencia normativa de la Constitución. Consecuentemente, exige la integridad y consistencia del orden jurídico. Empero, desde que no enfatiza la necesidad de que las normas jurídicas sean efectivas,
abre las puertas a una definición programática de los derechos fundamentales. Esta tendencia, este enfoque mejor, puede tener serias consecuencias económicas. Al buscarse identificar el origen de la crisis financiera internacional desatada en 2008, se ha señalado a la manipulación de la oferta de crédito realizada por los bancos centrales a través de la reducción de las tasas de interés de referencia. Sin embargo, dicha manipulación puede haber derivado no solo de la irresponsabilidad de las autoridades monetarias, sino también del enfoque programático de los derechos fundamentales. Estos generan expectativas ciudadanas que la manipulación de la oferta de crédito buscaría satisfacer. Algunos ejemplos de derechos fundamentales programáticos tomados de nuestras constituciones serían los siguientes. 1. El artículo 10 de la Constitución peruana de 1979 estableció que es derecho de la familia contar con una vivienda decorosa. 2. El inciso 1 del artículo 20 de la Constitución boliviana de 2007 establece que toda persona tiene derecho al gas domiciliario. 3. El artículo 52 de la Constitución colombiana de 1991 reconoce el derecho de todas las personas a la recreación. 4. El artículo 13 de la Constitución ecuatoriana de 2008 dice que las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos. Y 5. El artículo 86 de la Constitución venezolana de 1999 dice que toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social. Por supuesto, no cabe equiparar los costos de proteger lo que nadie te debe quitar con los de financiar lo que alguien te tiene que dar, para utilizar los términos de Eleanor Roosevelt para definir lo que es y no es un derecho. Aquellos costos son administrativos o indirectos, en tanto se refieren a libertades. Estos son sustantivos y directos, en tanto se refieren a prestaciones. Frente a la tendencia a multiplicar los derechos fundamentales programáticos, sin embargo, existe una perspectiva alternativa, que se entronca con la teoría económica y el constitucionalismo clásicos. Me refiero al constitucionalismo económico, presentado por autores como el Premio Nobel de Economía 1986, James Buchanan. Esta perspectiva subraya la importancia de preservar el equilibrio presupuestal, ya que considera que las sociedades que viven dentro de sus medios tienen mejores posibilidades de adoptar decisiones adecuadas sobre la asignación de sus recursos. A fin de cuentas, el desarrollo económico es fruto de ello. Sin falsa modestia, me atrevo a señalar al Perú como ejemplo de que el constitucionalismo económico funciona. En los últimos 25 años, este país, que hoy los acoge con el corazón abierto, ha experimentado una profunda transformación. Esta ha derivado en buena medida de haber preservado el equilibrio macroeconómico. Luego de sufrir una pavorosa espiral inflacionaria entre 1973 y 1990, el Perú logró finalmente controlarla. Desde entonces, el gasto público ha estado financiado principalmente por impuestos. Asimismo, las tasas de interés de referencia no han buscado inducir un crecimiento artificial.
Ello se refleja en sus registros de nivel de desarrollo. Según Gapminder, el PBI per cápita peruano del año 92 fue 1/3 menor del que había alcanzado a mediados de los 70. El 2009, en el que hay la última observación de esta base de datos, no solo recuperó, sino superó ampliamente dicho nivel y hoy por hoy se habría duplicado. Consecuentemente, aquí se ha registrado una dramática disminución de la pobreza y de la extrema pobreza. En 1994, 49% de los peruanos eran pobres y 23% extremadamente pobres. Hoy 22% son pobres y 4% extremadamente pobres. Hay camino que recorrer, pero es bastante lo avanzado. El milagro peruano, señores, le debe mucho a la Constitución de 1993, que contiene una definición menos programática de los derechos fundamentales que su predecesora de 1979. Además, incluye un régimen económico que protege la libre iniciativa privada y establece el rol subsidiario del Estado. En suma, existen buenas razones para que los modelos que tratan de predecir el desarrollo económico incluyan al Estado de Derecho, pero no necesariamente al Estado constitucional. Entre estos conceptos hay una diferencia de matiz, pero ella puede tener consecuencias económicas importantes. El desarrollo económico le deberá mucho al Estado constitucional si los derechos fundamentales son correctamente definidos en las constituciones y en las resoluciones de los tribunales constitucionales. De lo contrario, este se podrá convertir en su mayor obstáculo. A la hora de redactarse las constituciones e impartirse justicia constitucional, definiéndose los contornos de los derechos fundamentales, debiera tenerse presente la admonición del filósofo español José Ortega y Gasset. La palabra es un sacramento de muy delicada administración. Muchas gracias.